Bueno, el circuito que ayer estuvimos viendo es uno de algunos que vamos a ver, que son los limitadores y recortadores de señal. Bueno, hace uso de la variedad de diodos que son el diodo tipo Zener, ¿no? Recordando un poco la teoría, el diodo Zener, como todos los diodos, pues puede estar polarizado directa o en inversa. En directa el diodo tiene un comportamiento normal, de manera que con polarización directa, a partir de algo de tensión, en torno a 0,6 o así, si es silicio, pues conducirá. Entonces podríamos hacer con él pues el típico circuito que hemos visto con un diodo normal, rectificador de media onda, por ejemplo, si conectara la fuente que veis, que he puesto una fuente de corriente alterna, de tensión alterna, que cambia a frecuencia de un hercio y que tiene un valor máximo o amplitud de 5 voltios, pues lo tengo aquí conectado a una resistencia en serie de 280 ohmios y a una resistencia de 100K que he destacado ahí en verde y que representa el circuito pues al que aplicamos la señal alterna. Lo voy a encender y estoy registrando en la pantalla del osciloscopio dos señales. Estoy registrando la señal de la fuente alterna, que si observáis la gráfica pues alcanza un valor máximo de 5 voltios. Es alterna con las dos polaridades, de manera que alcanza 5 y menos 5 voltios. Y en verde represento la señal en la resistencia de 100K, que representa el circuito al que tengo aplicada la fuente de tensión. Voy a colocar un diodo Zener, que ya habéis visto que tengo ahí preparado, que entra en conducción inversa. Recordaros que el diodo Zener con polaridad inversa tiene un determinado valor de tensión, que es su tensión Zener, en la que entra a conducir. Una vez que conduzca, aunque esté en inversa, pues entre sus extremos mantendrá esa tensión de forma muy aproximadamente constante. De manera que lo voy a conectar. Vamos a ver si me deja conectarlo. Ya. Y observar el cambio en la pantalla del osciloscopio de la tensión que recibe la resistencia de 100 kiloohmios. Tengo por un lado la entrada, que alcanza 5 voltios, y 5 voltios con polaridad contraria, es decir, tiene un valor de pico a pico de 10, y en la resistencia, si os fijáis, el máximo de tensión que alcanzo, en la línea verde en la pantalla del osciloscopio, es de justamente 2,8 voltios, que es la tensión del Zener. La pantalla del osciloscopio marca que un valor de pico a pico en la señal verde de 3,36, porque cuando la polaridad es negativa, pues tengo una conducción del diodo como diodo normal y añade 0,6 voltios a los 2,8 voltios. Bueno, si os fijáis, compararlo con la rectificación, en la rectificación vista en días anteriores, pues pasaba toda la parte positiva del ciclo de la onda senoidal alterna que teníamos aplicada. Aquí, al alcanzarse la tensión Zener, la tensión en la resistencia de 100K no la supera, ya se queda en ese valor. Voy a agrupar las dos señales para que veáis lo que digo. ¿Veis? En amarillo está la señal aplicada a la resistencia de 100K, en este caso al circuito, que era la misma cuando no tenía el diodo Zener. Con el diodo Zener, esa resistencia que hemos puesto 280 es precisa, junto con el diodo Zener constituyen el circuito de protección para que la resistencia de 100K no reciba una tensión por encima de la tensión Zener. En este caso es 2,8.
Si veis, acabamos de recortar parte del ciclo positivo de la señal que tenía aplicada la resistencia. Tenemos recortado el ciclo negativo completo, salvo por esos 0,6 voltios, es prácticamente cero, porque el diodo en directa se comporta como un diodo normal. Y la parte positiva del ciclo, como la entrada alcance la tensión de conducción del Zener, pues queda bloqueada la tensión en esa cantidad de tensión, la tensión del Zener. Bueno, este es el circuito 1 de recorte de señal que estuvimos viendo en la clase de ayer. Veremos un segundo circuito. Hicimos un segundo circuito que incluía 2 diodos Zener, de manera que vamos a poder, combinando diodos y diodos Zener, pues recortar la parte de señal que nos interese a partir de cierta tensión, tanto positiva como negativa. Os animo a simular el circuito y a cambiarle, por ejemplo, la orientación al Zener. Si cambias la orientación al Zener, este recorte que hemos tenido en tensión positiva, pues lo vamos a tener en la contraria, ¿no? En la parte negativa del ciclo. Pero os animo a probarlo.